Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Buenos días. En primer lugar, quería daros la bienvenida a todos y a todas y las gracias por acompañarnos en la segunda sesión de la Red de Centros 2030. Os quería comentar que vamos a dejar un formulario en el chat para registrar la asistencia. También comentaros que hemos elegido este formato, el de Webex Events, porque para grabar la sesión creemos que era más adecuado. Lo que pasa que es unidireccional, de tal manera que solamente van a poder intervenir las personas que están previstas, y para comunicaros con vosotros lo tenéis que hacer a través del chat. Lo ideal sería que pusieseis para todos los panelistas, y si tenéis alguna pregunta que hacer con respecto a alguna de las intervenciones, pues las hacéis a través del chat y los compañeros que han intervenido, según pues se refieran a ellos o no, contestarán las preguntas. Bueno, pues la sesión de hoy va dirigida al cambio climático. Lo hacemos en la semana en la que comienza la cumbre de Glasgow, la COP26, de donde esperamos que salgan no solamente declaraciones de buenas intenciones, sino compromisos importantes y acciones para llevarlas a cabo, ya que nos encontramos en una situación bastante complicada y se necesita de la implicación de todos y todas. Y para que nos hable del cambio climático, contamos a continuación con la intervención de Serafín Huertas Alcalá. Serafín es ingeniero agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia y en la actualidad trabaja como técnico en educación ambiental en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, desde donde se ha especializado en comunicación y educación del cambio climático y en proyectos de huella de carbono. Entre 2007 y 2010 formó parte del equipo de ponentes del proyecto Realidad Climática de Al Gore y actualmente forma parte de varios equipos interdisciplinares sobre educación ambiental y cambio climático, como EA26 o el seminario impulsado desde el Centro Nacional de Educación Ambiental. Además, fue uno de los fundadores de ABEDAN, la Asociación Valenciana de Educadoras Ambientales, desde la que se trata de dignificar el trabajo de los profesionales dedicados a la educación ambiental. La charla de Serafín lleva por título ¿Cómo convertimos, en acción la preocupación de la crisis climática? Serafín, buenos días, cuando quieras. Pues muchas gracias, Conchi, por la introducción. Reconozco que siempre me da un poquito de vergüenza oír hablar de las cosas que hago o que he hecho. Y, y es una pena que sea unidireccional. Entiendo que es la mejor manera para que funcione este tipo de encuentros, pero, ostras, es que me siento rarísimo, ¿eh? No pudiendo interactuar con la gente, ¿no? Y ya no solamente por la falta de presencialidad, sino porque esto es complejo, ¿no? Porque además, desde la educación ambiental, el contacto directo con la gente con la que trabajamos es muy importante. Bueno, pues nada, gracias, Conchi, y gracias sobre todo a la Charcha 2030 por contar una vez más conmigo. Espero pues no ser aburrido y aportar cosas que os puedan resultar interesantes, ¿vale? En esta ocasión el título yo creo que es más ambicioso que nunca, ¿eh? El título de la ponencia, porque es cómo convertimos en acción, que eso ya es probablemente ambicioso, la preocupación por la crisis climática, que eso seguramente sea doblemente ambicioso, porque ya doy por hecho de que todos y todas las que estáis presentes en esta charla, o la inmensa mayoría, sentís esa preocupación por la crisis climática. Pues dado que lo doy por hecho, que tenéis ya esa preocupación, pues un poco de lo que vamos a hablar es cómo convertimos eso en acción.
Y en esa conversión, desde luego, los centros educativos sois un agente absolutamente fundamental. Bueno, pues voy a compartir una presentación. Ya os aviso de que, como viene siendo habitual, mis presentaciones son muy pretenciosas, tienen muchas diapositivas, contienen poco texto, pero mucha información. Y como sé que no voy a ser capaz de poder tratarlo todo en estos 50 minutos que vamos a tener, y que si lo hago bien, me gustaría poder dejaros algunos minutos al final para que interactuéis o me podáis o poder contestar aquellas preguntas que me dejéis en el chat. No os preocupéis porque la presentación os la harán llegar. Yo la compartiré se la enviaré a Conchi para que tengáis, por supuesto, mi presentación, y desde luego tenéis mi permiso para poder utilizarla siempre que lo consideréis apropiado, pues en el aula para trabajar con vuestros alumnos o alumnas. La presentación la tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues vamos allá. Voy a compartir pantalla y aquí tenemos al gran Cary Grant huyendo de ese avión. Sé que no es necesario, pero a mí siempre me gusta, antes de empezar, dejar muy claro que esta presentación, al igual que todas las que hago, hablando de crisis climática, de cambio climático o de emergencia climática, esto es una cosa que ahora aclararemos, yo siempre lo hago en el contexto de la educación ambiental. Yo no soy científico, no soy político, no abordo la crisis climática desde ninguna de estas disciplinas. Yo soy educador ambiental y, por lo tanto, mi aproximación al tema de la crisis climática la hago desde la educación ambiental. Y por eso siempre, de alguna manera, me gusta dejar claro y recogido en esta diapositiva, donde he sacado algunas pinceladas de lo que es la educación ambiental, no con la intención de que la vayáis leyendo ahora, sino que la tengáis como mensaje, de que esto se hace desde la educación ambiental. Como ya ha dicho Conchi, yo soy técnico en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, que está situado en esta fantástica alquería de finales del siglo XVII, que se encuentra ubicada en el entorno de la Marchal dels Moros, en el municipio de Sagunto. Probablemente muchos de los que estáis ahí nos conozcáis, o bien porque ya habéis hecho alguna formación con nosotros, o bien porque nos habéis visitado con vuestro centro educativo, habéis estado en nuestra alquería, o bien porque habéis hecho uso de algunos de los muchos recursos que tenemos en nuestra página web y que sin duda podéis entrar en cualquier momento y consultarlos y hacer uso de ellos. Bueno, pues vamos allá con la presentación. Antes que nada, me gustaría aclarar una serie de conceptos, porque van a salir en repetidas ocasiones a lo largo de esta charla. En primer lugar, quiero dejar claro que cuando hablamos de crisis climática, no estamos hablando única y exclusivamente de un problema que tiene que ver con la atmósfera, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con... No solamente es un problema científico, es un problema que tiene que ver con el sistema climático. Realmente cuando yo hablo o cuando hablamos de crisis climática, estamos hablando de esa gran crisis que de alguna manera es transversal y engloba a ese conjunto de crisis en las que estamos inmersos. Crisis climática, crisis social, crisis económica, crisis sanitaria y ponerle el apellido que queráis a crisis. Puede ser laboral, puede ser... En fin. Estamos envueltos en una serie de crisis y de alguna manera esta representación de las matrioscas creo que nos permite visualizar muy bien que esa crisis climática está íntimamente vinculada con el resto de estas crisis de las que os hablo. Es decir, la crisis climática tiene una vertiente social, incide profundamente en la parte social, y ahí podemos hablar pues, desde desplazados climáticos hasta pobreza energética. Tiene mucho que ver la crisis climática con la pobreza energética y, por ejemplo, con los desplazados, con las migraciones climáticas. Ahí estamos hablando de problemas sociales. ¿Tiene problema con la crisis económica? Pues evidentemente.
en la agricultura, en el turismo, en cualquier actividad económica, el clima es un elemento absolutamente fundamental. Para algo como el turismo, que tiene un gran peso económico en la Comunidad Valenciana, el cambio climático puede ser un asunto que, si no se tiene en cuenta convenientemente, pues bueno, pues desde luego puede afectar tremendamente al sector, como ya nos podemos imaginar. O tiene una vertiente económica importantísima. Respecto a la crisis sanitaria, pues bueno, lo he querido poner porque desde el punto de vista científico, pues bueno, creo que ahí hay un acuerdo bastante amplio en el origen que de alguna manera ha tenido esta pandemia en la que todavía estamos inmersos de la COVID-19, cuyo origen puede estar o está en esa zoonosis, en ese salto de un virus de un animal a un ser humano, y eso tiene mucho que ver con la pérdida del hábitat de muchos de estos animales, pérdida de esos hábitats que tienen que ver con la pérdida de la biodiversidad, que no solamente está vinculada con el impacto directo del ser humano, sino también con el cambio climático. Es decir, el cambio climático afecta a esa biodiversidad, afecta directamente a esos ecosistemas y, por lo tanto, facilita que se produzcan estos saltos de virus de animales a ser humanos. O sea, que tiene mucho que ver con esta crisis que ya estamos viviendo y con otras crisis sanitarias que muchos científicos ya están advirtiendo que podemos sufrir en los próximos años o en las próximas décadas. ¿Vale? Es decir, cuando estamos hablando de crisis climática, no estamos hablando solamente de un contexto de sistema climático, ¿vale? Estamos hablando de esa gran crisis que daría nombre al conjunto de crisis que engloban al momento que está viviendo ahora mismo la humanidad. Y dos, ya ha ocurrido en estos 10 minutos que llevamos de charla, que hemos utilizado indistintamente o hemos utilizado cambio climático, crisis climática o incluso emergencia climática, y obviamente no es lo mismo, ¿vale? Entonces, como yo intento utilizar siempre los conceptos de la manera correcta, pero muchas veces te dejas llevar por la conversación y es posible que utilice unos otros indistintamente y a veces erróneamente. Por eso me gusta siempre aclarar al principio de qué estamos hablando. Estamos hablando de calentamiento global como el origen, la causa de ese cambio climático. Es decir, el origen del cambio climático, lo que ha causado el cambio climático es ese calentamiento global provocado por un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por actividades nuestras, actividades económicas, por la actividad antropogénica. Ese aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero ha provocado un calentamiento del planeta que se ha traducido en ese cambio climático. Esto es algo que se sabe desde hace décadas, pero concretamente, digamos que la ciencia ha focalizado su trabajo en este problema desde mediados de los años 60, principios de los 70. Es decir, desde esa época se sabe que el calentamiento global está ya provocando ese cambio climático. Os hablo de los 60-70, década de los 60-70. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tras décadas y décadas de no actuar, a pesar de que la ciencia era muy clara respecto a lo que estaba pasando, pues lo que era un problema que podíamos haber abordado de una manera mucho más sencilla y mejor planificada, con el paso de las décadas se ha acabado convirtiendo en una crisis. En una crisis. En 2015, la cumbre de París, ya digamos que se acuña de alguna forma ese concepto de crisis. Es decir, tras tantas décadas de no actuar, lo que era un problema, pues ya es una crisis y es una crisis que la ONU establece que nos queda una década. En 2015 dice que tenemos una década para actuar y hacer frente a lo que ya no es un problema y sí que es una crisis. 2015. En 2018, pasados ya, consumidos 3 años de esa década que la ONU planteaba como tiempo para actuar, vemos que no se ha hecho lo que se tenía que hacer y en 2018 aparece el concepto de emergencia. ¿Vale? Esto ya deja de ser una crisis y esto ya es una emergencia. Es decir, una cosa es que yo esté sentado en el comedor de mi casa y huela a quemado y no me levante porque piense que es el vecino,
Y otra cosa es que ya empiezo a ver las llamas. Cuando ya empiezo a ver las llamas en mi cocina, eso ya no es ni un problema ni una crisis. Eso es una emergencia. Y ante una emergencia como esa, las llamas ya han aparecido en mi cocina, tengo ya la campana extractora en la cocina, el horno, el microondas ya ardiendo, no me puedo cruzar de brazos y ver qué pasa, sino que ya tengo que actuar inmediatamente. Pues estamos en esa situación, ¿vale? En la situación de emergencia. Lo que ocurre es que seguimos actuando como hace 50, 60, 50, 40, 30, 20 o 5 años. Es decir, no nos lo acabamos de tomar en serio a nivel global y lo que es la emergencia, el problema en sí, sigue siendo cada vez más grave. Bueno, esos son los 4 conceptos que me interesa especialmente que los utilicemos adecuadamente. Había preparado una primera parte de esta presentación para trabajar en torno a estos 2 primeros conceptos, calentamiento global y cambio climático. Sobre esto podía dedicar no una presentación de 2 horas, sino probablemente pues, una presentación de 2 días. Es decir, podríamos estar varios días porque hay mucha información y no solamente hay mucha información, hay muchos recursos educativos elaborados ya directamente desde la educación ambiental para trabajar lo que es el calentamiento global y el cambio climático. A mí esto es lo que me interesa especialmente, ¿vale? Que sepáis que hay muchos recursos educativos a los que podéis acudir para poder trabajar ya estos conceptos en vuestros centros educativos. Uno fantástico que tenemos en el Centro de Educación Ambiental es una exposición itinerante. Tenemos una exposición en préstamo, que creo que algunos conoceréis ya, que se puede solicitar desde nuestra página web. Son 20 paneles que os podéis llevar a vuestro centro educativo. Tenemos varias copias y tenemos versión valenciano y castellano. Entonces nos podéis pedir la exposición y es como un pequeño manual de conceptos básicos sobre calentamiento global y cambio climático. Es un manual diseñado en formato exposición, ¿vale? Tenéis también una guía de trabajo en nuestra página web y si os interesa tenemos incluso hasta los paneles en alta definición en PDF para que os los descarguéis y podéis trabajar con ellos en clase. Es decir, sobre este tema no me quiero extender mucho, lo que quiero que sepáis es que hay muchos recursos para trabajar y si alguno de vosotros o vosotras todavía no ha hecho ninguno de los cursos del CEFIRE en los que participamos desde el Centro de Educación Ambiental, concretamente tenemos uno que hacemos en los CEFIRES de Sagunto, Elda, Alcoy, Xàtiva, Elche y Gandía. En todos esos CEFIRES impartimos el curso Recursos de Educación Ambiental para trabajar la emergencia climática en el aula. En esos cursos, ya os digo, os damos muchísimas referencias de materiales educativos para trabajar estos temas. Bueno, si hay una cosa que quiero destacar es esta, porque creo que es de justicia hacerlo, y es que fue una mujer, fue una científica ocultada durante muchísimos años, como ha sido habitual no solamente en ciencias, sino en otras disciplinas, pues fue una mujer, la primera, en este caso Eunice Newton Foot, la que vinculó algo que es absolutamente fundamental para entender el calentamiento global y el cambio climático. Y es la vinculación que existe entre que haya una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera y que se eleve la temperatura del planeta. La primera científica que descubrió esta vinculación, aunque posteriormente este descubrimiento se le asignó a otro científico, a John Tyndall, pero realmente la primera fue ella y realmente en todas las presentaciones pues me gusta hacer esta puntualización, ¿no? Un poco como homenaje a la pobre Eunice, que ni siquiera se ha podido encontrar una foto de ella. Esta no es ella, esta es su hija. Pero es que no existen fotos. No, es imposible encontrar en las redes una foto de esta mujer. Pero vamos, os lo lanzo como reto, ¿eh? Si alguien encuentra una foto de Eunice, pues yo estaré encantado de incluirla en mi presentación. Pero creo que lo vais a tener difícil. No existen fotos de esta mujer, al menos en las redes. Bueno, pues lo que descubrió Eunice es la vinculación que hay entre el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el aumento de la temperatura del planeta. Pues bueno, pues como muy bien Eunice ya sabía, lo que ha ocurrido es que con el paso de los años ha ido aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, fundamentalmente de CO2 en la atmósfera,
alcanzando unos niveles que no hemos tenido en la Tierra en los últimos 800.000 años. Es decir, fijaros esta gráfica de la NASA, donde nos muestra el punto en el que encontramos. Este es el punto máximo de concentración de gases de CO2 en la atmósfera, que se dio el 8 de abril de este año. ¿Vale? El 8 de abril alcanzamos esas 421 partes. Ahora mismo estamos en 415, 417. Y fijaros con respecto a los últimos 800.000 años. No se había pasado nunca las 300 partes por millón en todo ese periodo y fijaros en qué punto nos encontramos ahora. Pero no solamente tenéis que fijaros en qué punto nos encontramos, sino la velocidad a la que hemos llegado a ese punto. ¿Vale? Eso es lo realmente llamativo. Bueno, de esto se encarga el observatorio que hay en Mauna Loa. Este observatorio de la NOAA, de este instituto, que diariamente mide las concentraciones de CO2 que hay en la atmósfera y nos proporciona estos gráficos fantásticos, gráficos diarios, semanales, mensuales, anuales y de décadas. ¿Vale? La subida es imparable. O sea, es imparable. Y como curiosidad os diré que ese pequeño parón, esa pequeña bajadita que tuvimos durante la pandemia, esos momentos en los que todo se paralizó, que todo el mundo cruzó los dedos pensando que eso podía ser el inicio de una nueva normalidad, pues bueno, ya ese pequeño bajón ya se ha compensado y ya estamos en unos niveles incluso superados, mayores de los que había de concentración de antes de la pandemia. Bueno, esos niveles de gases de efecto invernadero se corresponden con lo que ya EUNIS sabía, ¿no? Un aumento de las temperaturas del planeta, ¿vale? Esto todos los institutos que se dedican al estudio del clima y la meteorología, o los principales a nivel mundial, han contrastado pues, que el aumento de las temperaturas del planeta es absolutamente imparable, y no solamente es imparable, sino que ese aumento, al igual que el incremento de gases de efecto invernadero, es absolutamente brutal por lo rápido que se ha producido, ¿vale? Por lo rápido que se ha producido. Y si no, no tenéis más que ver este gráfico de los últimos 12.000 años, donde las temperaturas han ido variando, la temperatura media del planeta, en función de esas glaciaciones o deshielos, y el punto en el que nos encontramos ahora. Un punto, pues como os digo, absolutamente extraordinario y sobre todo al que hemos accedido con una velocidad absolutamente brutal. Pero lo que nos está diciendo ahora mismo la ciencia, esto es la información de este mismo año, es que las tasas de aceleración están aumentando. Es decir, no solamente no estamos consiguiendo frenar el aumento de esas temperaturas, sino que lo que está ocurriendo es que está acelerando. Esto quiere decir que todas las previsiones que se habían hecho en los últimos 40 años se están quedando absolutamente cortas. Vamos a una velocidad mucho más rápida de lo que se esperaba y vamos a alcanzar temperaturas mucho más altas de lo que hace unas décadas se esperaba. Es decir, estamos ahora mismo en uno de los peores escenarios. Está todo cogiendo una velocidad brutal. Bueno, la ciencia ya nos ha dejado bien claro que el calentamiento global es el origen del cambio climático. Eso lo tenemos absolutamente claro. Y con ese conocimiento se llega en 2015 a la Cumbre de París. Y la ciencia le pasa la pelota a la política. Y le dice, nosotros lo tenemos clarísimo, ahora ustedes tienen que actuar. ¿Vale? Y lo que deciden en París, todo el mundo celebró en su momento, es que, vale, la ciencia nos dice que para que las peores consecuencias del cambio climático no lleguen, no deberíamos superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura media del planeta. Y en todo caso, que no supere nunca los 2 grados, porque a partir de 2 grados, bueno, la situación puede ser no solamente muy complicada, sino que podemos entrar en un bucle, lo que se llaman los tipping points. Podemos empezar a superar ciertos puntos críticos a partir de los cuales se encadenen procesos que ya sean que no se puedan frenar, que no se puedan frenar, y nos pueden llevar a escenarios en estos momentos desconocidos. Es decir, en 2015 hay un reto, no superar los 1,5, y si no se puede, pues por lo menos no pasar de 2. Ese es el reto que hay en 2015. Ahí lo tenéis, 1,5. Y en todo caso, no superar los 2 grados. 2015, estamos en 2021. ¿Cuál es la realidad? Pues que 1,5 ya es imposible, porque al menos en España estamos ya en 1,7. A nivel mundial nos estamos moviendo ya en 1,4
1,4, 1,5 y a nivel de España estamos en 1,7. Es decir, eso que decían en su momento, se dijo en París en 2015, lo que la ciencia advertía que debíamos evitar y que era superar los 1,5, pues ya lo hemos superado. ¿Vale? Ya tenemos claro que en 1,5 no nos vamos a quedar, ya estamos ahí, y que ahora hay que cruzar los dedos para que con mucha suerte ver cuándo llegamos a los 2 grados. Y ya no se está planteando evitar los 2 grados. Lo que se está planteando es que los 2 grados lleguen cuanto más tarde, mejor. ¿Vale? Pero parece ser que va a ser difícil no alcanzar esos 2 grados. Todo eso se ve muy bien en esta colección de gráficas que el científico Ed Hawkins nos planteó o nos ofreció en su momento, pues para que comunicásemos mucho mejor lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Estas gráficas que yo comparto siempre, que yo utilizo muchísimo, son una manera de comunicar el calentamiento global de una manera muy visual. Creo que todos y todas ya conocéis lo que es esto. Es un conjunto de gráficas, es un conjunto de barras, cada barra corresponde a un año y ese año lo que hace es comparar la temperatura media de ese año con la temperatura media de todo el periodo en el planeta. ¿Vale? Y entonces cuando la temperatura media de ese año es inferior a la media de todo el periodo, la barra es azul. Y cuando la temperatura media de ese año es superior a la temperatura media del periodo, la barra es naranja, amarilla, naranja o roja. Bueno, pues viendo este gráfico 1850-2019 es evidente que vemos que hay un calentamiento, que si nos la llevamos a la Comunidad Valenciana, pues podéis comprobar que el calentamiento es más que evidente. Y además podemos ver algo muy curioso, y es que la totalidad de nuestros alumnos y alumnas han nacido ya y han vivido en un calentamiento perpetuo, ¿vale? Por lo tanto, su perspectiva de ese calentamiento global o este cambio climático es diferente a aquellos que ya hemos nacido un poco más atrás, donde estas barras azules pues todavía no nos permitían tener quizás un clima menos alterado como tenemos ahora. Estas gráficas además nos han servido para que los propios científicos que trabajan en el IPCC, que coordina la ONU, nos planteen los escenarios a los que nos dirigimos. En esta quizás se ve con mucho más detalle, pero a mí me gusta utilizar esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta es la gráfica de Hawkins, que nos sirve para que la gente entienda un poco el punto en el que nos encontramos y que ya no podemos hacer como los años 60, 70, 80, 90 o principios de los 2000, ¿vale? Donde podíamos haber planificado una transición ecológica, una transición energética pues mucho más tranquila, mucho más sencilla. Y ahora ya hemos llegado a un punto que es en el que estamos ahí ahora. Estos son datos de 2019, ¿eh? Ya no estamos en 1,3, ya estamos en más, estamos en 1,4, 1,5. Nos encontramos en un punto en el que ya sin duda no podemos seguir sin hacer nada. Entonces, la perspectiva que tenemos ahora es que si hacemos una transformación brutal de nuestro sistema económico, de nuestro sistema social, de nuestro sistema sanitario, de todos nuestros sistemas, los transformamos brutalmente, hacemos un gran cambio, nos podemos ir por el camino de abajo y fijaros que todavía hay un calentamiento. Es decir, el cambio climático es irreversible. O sea, vamos a un cambio climático porque el calentamiento va a continuar durante décadas. Lo que pasa es que si hacemos un trabajo muy intenso nos podemos ir a un escenario menos malo. ¿Cuál es la alternativa? Pues la tenéis arriba. La alternativa son esos 4,3, 4,5 e incluso 5 grados. Y podemos hablar de incrementos del nivel del mar de entre 3 y 6 metros. Hablar de un incremento del nivel del mar de entre 3 y 6 metros en la Comunidad Valenciana es absolutamente abrumador. Es decir, arrasaría con las costas tal y como las conocemos. ¿Vale? Bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos. Lo último que tenemos es el sexto informe del IPCC, que se empezó a publicar en el mes de agosto. Tenemos esa información ahí ya calentita, con lo último que nos ha dicho. Y la ciencia, básicamente lo que dice, nosotros ya no podemos hacer nada. Científicamente, pues lo tenemos clarísimo, somos nosotros, el cambio climático real.
Estamos segurísimos absolutamente desde el punto de vista científico, todo lo seguro que se puede estar desde el punto de vista, con todo el consenso que pueda haber desde el punto de vista científico, que es tremendamente negativo. Pero, ojo, hay algo que me gusta mucho de este informe, es que dice, todavía estamos a tiempo, tenemos la última oportunidad para arreglarlo. Bueno, os he adaptado, preparado esta infografía que me ha parecido muy chuli sobre los principales datos que aporta ese sexto informe del IPCC. Los tenéis, os los voy a compartir en la presentación. Y si la queréis utilizar en clase, pues trabajar aquellas ideas básicas que nos dice la ciencia en estos momentos, pues ahí la tenéis. ¿Cuál sigue siendo nuestra postura? Pues esta. Yo creo que el Roto en sus viñetas la define perfectamente bien a nivel de sociedad. ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura es que, bueno, pues seguro que encontraremos la manera de hacer eso que se llama economía verde. ¿Qué es eso de la economía verde? La economía verde es, pues no pasa nada, siempre podemos seguir haciendo las cosas, pero dándole un ligero toque. Es decir, sube el nivel del mar, nosotros nos retrasamos. Que los envases son un problema, los hacemos reciclables. No pasa nada, ¿vale? Si todos los envases tienen plástico reciclado, no pasa absolutamente nada, porque así es fantástico. Pero claro, esos envases, aunque sean de plástico reciclado, necesitarán energía para fabricarse, ¿vale? Es decir, esta es nuestra postura. Vamos a ver si encontramos la manera de, cambiando nuestra perspectiva, haciendo poco, podemos continuar haciendo las cosas como hasta ahora y solucionamos el cambio climático. Eso no es posible. Y eso no es posible porque nos encontramos indudablemente en una crisis. Nos encontramos en una crisis a la que hemos llegado como por lo que ya os he dicho. Esta es la portada, o este es venía en portada y salía en el interior del país. Este país es de octubre de 1976 y es un reflejo de lo que la ciencia ya sabía en ese momento. Insisto, octubre de 1976, el clima mundial va a cambiar. Y obviamente que el clima cambiase era un problema económico, era un problema social, era un problema laboral, era un problema de producción de alimentos, de obtención de energía, era un problema para todo. Y se sabía en el año 76. Lo dejamos pasar y evidentemente hemos llegado a esta crisis. Eso lo explica muy bien Nathaniel Rich en este libro, que os recomiendo encarecidamente. Es una novela interesantísima, escrita a modo de novela negra, donde nos cuenta qué ocurrió en esa década para que lo que sabía la ciencia, que lo tenía que trasladar a la política y ponerlo en práctica y hacer esa transición, por qué a mediados de los 70, a principios de los 80, no se hizo esa transición. Y en este libro Nathaniel Rich lo cuenta fantásticamente bien. Yo creo que la sociedad ya percibe, ¿no? Yo creo que ya en general ya esto es algo que afortunadamente hemos ganado, hemos avanzado, ya percibe que estamos en crisis. Estamos en crisis y en el Mediterráneo se percibe muy bien. El Mediterráneo, científicamente hablando, es el epicentro, puede llegar a ser el epicentro de lo peor del cambio climático. Fijaros en este mapa que nos ofrece el Met Office, la oficina meteorológica británica, donde casi todos los impactos que se pueden prever del cambio climático, fijaron todos los círculos concéntricos que hay en el Mediterráneo, pues se dan en el Mediterráneo. Y esto lo estamos viviendo ya en nuestro día a día, con el aumento de los fenómenos atmosféricos cada vez más intensos, cada vez más dañinos, con la aparición de estos mega incendios. Este verano, los últimos mega incendios que hemos tenido, recuerdo declaraciones de los jefes de las brigadas de bomberos decir que con las metodologías tradicionales para abordar estos incendios no servían. Que en muchos casos el fuego caía del cielo, era como que llovía fuego, ¿no? Y eran incendios tan brutales que con los medios y las metodologías que se disponen en estos momentos es muy difícil afrontarlos, ¿no? Entonces yo creo que esta situación ya la percibe la ciudadanía. Somos conscientes de que esto realmente es una crisis que hay que abordar. No solamente ahí, hay muchos otros temas que a lo mejor no percibimos tan directamente, ¿no? Como son el tema de los refugiados climáticos. Cada vez hay muchos más refugiados a nivel mundial, detrás de los cuales, o como causa principal, está el cambio climático. Y si no como causa principal, sí como causa indirecta, ¿no? Porque es posible que esos refugiados huyan de una zona de conflicto en guerra, pero esa guerra generalmente puede estar provocada por la lucha por las materias primas, por el agua, por el uso de la tierra, y detrás de todo eso, sin duda, está también el cambio climático, ¿no?
Hay datos que nos sorprenderían. Yo, bueno, os recomiendo mucho leer este libro de Miguel Pajares sobre refugiados climáticos, en el que nos aporta que de momento la inmensa mayoría de estos refugiados, aunque en un sector de la sociedad se ha instalado la idea de que la mayoría de esos refugiados vienen a Europa, vienen a nuestros países, en realidad no es así, ¿vale? La inmensa mayoría de esos refugiados todavía se quedan en sus continentes, se quedan en países vecinos a su zona de origen. Pero eso no va a poder seguir siendo así. Eso en algún momento seguramente cambiará. Y fijaros, hay una cosa que me parece especialmente interesante destacar, y es que dentro también de esos refugiados, a quienes principalmente afecta es a las mujeres. Este estudio de género y cambio climático del Instituto de la Mujer refleja que el 80% de esas mujeres, de las personas refugiadas por causas climáticas, son mujeres, el 80%, ¿no? Y en los países donde hay una mayor desigualdad de género, mueren hasta 4 veces más mujeres que hombres en casos de inundaciones. Y en general, en el tema de los desastres naturales, que están muy vinculados con la crisis climática, tienen hasta 14 veces más de probabilidades de morir cuando son mujeres. Luego, hay una perspectiva de género muy necesaria que aplicar a la hora de valorar la crisis climática y, sobre todo, a la hora de aplicar soluciones. Por tanto, creo que también es fundamental que nosotros cuando abordemos el cambio climático, lo tenemos que hacer también con esta perspectiva de género, ¿vale? Esto es fundamental. Cada vez tenemos más clara la vinculación que hay entre la salud y el cambio climático. Y esto es importante, ¿vale? El tener muy clara esa vinculación. Estamos viendo cómo afecta prácticamente al sistema sanitario, cómo afecta a muchas enfermedades, cómo está a nivel de todo el planeta. Y esto es algo que cada vez somos más conscientes y es positivo, porque si te preocupa tu salud, indudablemente te tienes que preocupar por el cambio climático. Es decir, es una manera también de acercarnos a la preocupación por la crisis climática. Algo que me parece también muy interesante destacar, que tiene que ver pues, con estas cosas que tenemos, con estos acercamientos que tenemos que hacer al cambio climático, que no solamente tienen que ver con lo científico y que nos afectan, es cómo afecta a la infancia. Este estudio recientemente publicado de Save the Children nos dice algo que me parece absolutamente brutal y que quería destacar con vosotros. Y es cómo se estima, se valora que los niños nacidos en 2020 tienen el doble de probabilidades de verse afectados por un incendio forestal que los nacidos en 1960. Pero tienen, por ejemplo, 6,8 veces más de probabilidades de verse afectados por olas de calor. Los niños nacidos en 2020 con respecto a los de 1960. Es decir, prácticamente 7 veces más de probabilidades de verse afectados, con todos los impactos que tienen esas olas de calor a nivel de salud y a nivel de otros aspectos, como por ejemplo el rendimiento en el trabajo, el rendimiento en el colegio, es decir, pero fundamentalmente el impacto que pueden tener en la salud. Es decir, hay un impacto. La crisis climática hay que verlo de una perspectiva de salud, hay que verla desde una perspectiva de género, indudablemente hay que verla desde una perspectiva de la infancia, ¿vale? Yo creo que son temas que nos acercan y desde los cuales nos tenemos que acercar a la crisis climática. Aprovecho para hacer publicidad de esta guía que acabamos de lanzar un equipo de educadores ambientales junto con el Instituto de Salud Carlos III, que es una guía pensada en docentes como vosotros y vosotras para que podáis trabajar el tema de la adaptación al calor en vuestras aulas. La podéis descargar desde la página web del CNEAN, del Ministerio, y de todas maneras yo os pasaré el enlace para que os la podáis descargar si os interesa la guía. ¿Vale? Bueno, pues para unir todas esas perspectivas en los centros educativos tenemos algo tan útil y tan poderoso como es las gafas de los ODS, es decir, la perspectiva de los ODS. Si queremos hacer un acercamiento de todos estos aspectos a la emergencia climática, podemos utilizar los ODS porque es una herramienta estupenda para acercarnos desde la educación, la pobreza, la igualdad de género, la salud, la producción de alimentos, la biodiversidad, acercarnos desde esos temas
a la crisis climática, los ODS son fantásticos. Pero yo esta presentación o esta ordenación de los ODS, que no me gusta mucho, la cambiaría por esta que propone el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Esta presentación me parece brutal de los ODS, poniendo en la base la vida. Es decir, la base de nuestra sociedad es la vida, la biosfera, la vida submarina, el agua, el clima. Esa es la base de la vida. Sobre esa base se construye nuestra sociedad y sobre esa sociedad es la que se hace la economía. Es decir, actualmente la pirámide está invertida, es diferente. Parece que es la economía la que sostiene todo y que es la economía la que hay que salvar por encima de todo porque es la base de todo. Y hemos olvidado que no es así. Tenemos que cambiar, darle la vuelta y trabajar, tener la visión de esta pirámide. Y esto los ODS nos ayudan, tener esta visión para poner la vida en el centro. La vida, eso que es un eslogan político que está muy bien, pero que tiene que ser realidad. Poner la vida en el centro es esto, poner la vida en la base es esto. ¿Vale? Y para eso los ODS nos vienen absolutamente fundamentales. Ostras, siempre me como el tiempo. Bueno, me quedan 10 minutitos y a ver si voy rápido. Propuestas que podéis abordar desde los centros educativos. La primera es que pongáis en vuestra vida un educador ambiental. Tenéis que poner en vuestra vida un educador ambiental. En el Centro de Educación Ambiental nos ofrecemos como educadoras y educadores para echaros una mano en todo lo que podamos. Así que si queréis poner en vuestra vida a uno, aquí estamos para echaros una mano. Bueno, en primer lugar, importante tener una mirada crítica del sistema. Ostras, no basta con quedarnos con los hechos. Hay que bucear un poco más. Y hay que valorar y hay que estudiar qué patrones y qué estructuras y qué modelos mentales son las que nos han llevado hasta este problema que tenemos en estos momentos. Es decir, escarbemos un poco más. No nos quedemos solamente con los hechos. Vamos a generar ciudadanos y ciudadanas críticas con este sistema, ¿vale? Porque la cosa está muy clara. El IPCC ha tenido las santas narices de decir en el último informe que el capitalismo es un sistema insostenible. Es decir, está apuntando claramente al sistema capitalista como el culpable de esta crisis. Y no solamente eso, el principal escollo para salir de este problema. Y esto lo está diciendo el IPCC, o sea, lo está diciendo la ciencia, es decir, capitalismo y solucionar la emergencia climática no son compatibles. Por lo tanto, habrá que cuestionarse ese capitalismo, ¿no? Bueno, pues este artículo me pareció súper interesante, ¿no? De cómo el capitalismo ya está luchando para que esto no sea así. Y fijaros qué herramienta tan poderosa están utilizando, ¿no? Como esa serie de Disney que le está diciendo a la infancia que sí, que hay que ser verde, que hay que ser ecologista, pero ojo, sin pasarse. Es decir, tenemos que hacer cositas, pero sin cuestionar el sistema. Es decir, el capitalismo quiere ser verde, pero no quieres que cuestiones el sistema. Bueno, pues nosotros tenemos que ayudarles a cuestionar ese sistema, a cuestionarlo de tal forma que nos parezca tremendamente estúpido pasear por el centro de Valencia, acercarnos a comprar una botella de agua porque no tienes, ¿vale? Pues compras una botella de agua y que esa botella de agua haya tenido que recorrer 2.323 kilómetros. Es decir, que en el centro de Valencia compras una botella envasada en Dinamarca. O sea, no puede haber algo más insostenible y algo más estúpido. Pero eso no te das cuenta si no eres crítico con el sistema. Tenemos que hablar de ello, tenemos que invitar a la gente que se hable de cambio climático. Hablamos de trabajo, de política, de la pareja, del deporte, hablamos un montón de cosas. Cuando el cambio climático esté ahí, será importante para nosotros. Mirad, no sé si conocéis el programa First Dates en 4. Es un programa en el que, bueno, pues juntan a gente que quiere tener una cita a ciegas y se juntan y cenan y se conocen y la cita puede ir bien o puede ir mal. Pues esta chica Jenny de Burjasot, bueno, me partió el corazón el día que sentada con su cita a ciegas le dijo al chico, oye, hablaban de música, hablaban de cine y tal, y de repente le pregunta, ¿a ti te preocupa el cambio climático? A su cita, a la persona que no conoce. Porque para Jenny era importante, porque Jenny quiere una pareja a la que le preocupan estas cosas. Ostras, que eso lo oyeron 1.068.000 personas. 1.068.000 personas estaban viendo la tele y estaban a escuchar a Jenny
que para ella era importante que a su pareja le preocupase el cambio climático. Estaban cenando, estaban en televisión, estaban en horario de máxima audiencia y estaban hablando de cambio climático. Es absolutamente fundamental que el cambio climático entre en nuestro día a día. Militancia ambiental. Los jóvenes están movilizados, están en la calle. La semana pasada tuvimos una manifestación en Valencia. Hace un mes la tuvimos a nivel mundial. Es decir, los jóvenes están movilizados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarlos, respaldarlos, no estar delante de ellos con una pancarta, sino detrás, echarles una mano, ¿vale? Tenemos que poner en valor lo que están haciendo y lo tenemos que escuchar. Calcular la huella de carbono. Bueno, tenemos que darle una perspectiva climática a todo lo que hacemos en los centros escolares, ¿vale? Yo, desde el Centro de Educación Ambiental, os propondría que os unáis a un proyecto que estamos lanzando, que es el proyecto de planes de acción climática en centros educativos. Estamos a punto de lanzar una guía metodológica para que sepáis cómo hacerlo, porque os proponemos esos planes de acción climática en vuestros centros educativos. Pero ojo, no os estoy lanzando la idea de que metáis con calzador un proyecto más en vuestros centros educativos. No pensáis que, ostras, un proyecto más, no, este año ya no puedo, el año que viene, o no, o ya estamos haciendo muchas cosas. No os proponemos un proyecto más. Os estamos proponiendo que le deis una perspectiva climática a todo lo que hacéis. Si tenéis comedores saludables, si tenéis un huerto ecológico, si tenéis un proyecto de igualdad de género, si tenéis un proyecto de bibliotecas sostenibles, tengáis lo que tengáis, os proponemos que que le deis una perspectiva climática a todo eso. Y para darle esa perspectiva climática hay una herramienta fundamental que es calcular la huella de carbono. Tenemos manuales, tenemos guías en el centro de educación que os pueden ambientar y luego estoy yo, que os asesoraríamos, ¿vale? Os podemos echar una mano si estáis interesados, me escribís un correo y yo os lo cuento con un poco más de detalle de cómo podéis incorporar, ¿vale? Esa perspectiva climática. Y luego tenéis muchos recursos ya en nuestra página web y por la exposición y tenéis un montón de cosas. Y luego, por último, no quiero dejarme una propuesta que sé que la estáis haciendo, pero hay que ponerlo en valor y es ser comunidad escolar, abrir puertas, derribar muros para que lo que estáis haciendo en vuestros centros educativos llegue a la comunidad escolar y para que la comunidad, la comunidad local y para que la propia comunidad local participe con vosotros. Asociaciones, empresas, administraciones públicas, padres y madres. Es decir, hay que crear un gran colectivo sacando fuera del colegio las muchas cosas que muchos ya hacéis para ponerlo en marcha. Y para eso os puede ayudar la guía EAR. La guía EAR es una estrategia de educación ambiental que lanzamos en la Comunidad Valenciana en el 2008 y que a través de la cual hemos creado una comunidad que ya tiene más de 170 entidades adheridas, de las cuales 110 son centros educativos. Si necesitáis más información de la guía EAR, la podéis encontrar en nuestra página web y luego estoy yo. Me escribís y yo os doy toda la información para que vuestro centro educativo se pueda adherir a esa guía EAR y podáis uniros a esta comunidad. Bueno, y este es el proyecto que vamos a lanzar. Y ya acabo. Os dejo unas diapositivas más con páginas web, con información, con libros que os recomiendo que podáis leer, con vídeos, con perfiles que son interesantes. Y perdonadme, son y 56. Me hubiese gustado acabar antes para dar tiempo a las preguntas, pero bueno, por lo menos creo que he llegado al final, que eso también me interesaba. Y ahora si tenéis alguna pregunta, ya estoy encantadísimo de interactuar con vosotros. Gracias. De momento, Serafín, me han dicho si podíamos poner tu correo en el chat. Adelante, poner mi correo. Vale, recuérdamelo, por favor, que no lo tengo ahora en mente. Escribirme. Vale, a ver, ¿lo puedo escribir yo? Escríbelo tú en el chat, sí, creo que sí que Vale, puedes. yo lo escribo. Bueno, y si tenéis alguna pregunta para hacer, Me encantaría acabar con alguna pregunta, ¿no? Eso deja un buen sabor de boca. Sí, claro. por aquí lo que han estado pidiendo era el enlace para solicitar la exposición que has comentado. He ido poniendo los diferentes enlaces a la página del CACV. Espera, ahora va. Vale, sí, ahora lo pongo. Punto.
externos. Es que es difícil estar pensando y escribir la dirección Sí, de sí, correo, sí. ¿eh? Yo, vamos, pensar y escribir me cuesta. Huertas-ser, externos. Ahora sí, ahí tenéis mi correo, ¿vale? Vale, Y perfecto. ahora os pongo un enlace, ¿vale? De dónde se podéis encontrar la exposición. Aprovecharos porque ahora tenemos esas 3 copias. Tenemos 2 copias, creo que son 2 copias en valenciano y una en castellano. Pues insisto, ahora es el momento. Mirad, esta es nuestra página web, ahí la tenéis. Entráis ahí y ahí encontraréis cómo solicitar la exposición. Vale, en el chat no he comentado nada más. ¿Me permitís acabando con una cosa? Sí, por Por supuesto. supuesto. Vale, pues mirar, voy a acabar enseñándoos una cosa que la verdad es que como me ha emocionado tanto, lo quiero compartir. Hace un par de semanas me escribió una profe de un cole, perdonad, pero no sé de qué cole porque hay muchas profes que me escriben de su correo personal y si no se identifican, pues la verdad es que no sé de qué cole me escribió. Bueno, la cuestión es que me escribió de un cole me pidió que le propusiese alguna actividad sobre cambio climático para poder hacerla en el centro educativo, aprovechando que la semana pasada, el domingo, como sabéis, el día 24, fue el Día Internacional del Cambio Climático. Entonces, bueno, le propuse una actividad y el resultado de esta actividad es esto que os voy a, perdón, es esto que os voy a enseñar, que tengo aquí, a ver, porque me envió una foto, resultado del trabajo que habían hecho, a ver si es esta. Perfecto, ahí está. Bueno, pues cogieron el gráfico de bandas climáticas y entonces han trasladado ese gráfico al pasillo principal del centro educativo. Entonces, en su centro, los alumnos han imitado las barras climáticas de la temperatura media de la Comunidad Valenciana, las han hecho con cintas de papel, las han pintado y han puesto cada año en las bandas. De manera que todo el mundo, todos los grupos que pasan por el pasillo, pueden ver ahí y pueden buscarse en el año que nacieron y pueden ver en qué puntos se encuentran. Me parece que es una idea súper chula, una idea buenísima y que el resultado pues al final es fantástico. Entonces, no sé, me parece que es una manera muy guay de acabar esta presentación. Pues sí que lo es. Muchas gracias, Serafín, por compartir con nosotros toda la información que recoges del cambio climático. Ha sido una experiencia también muy bonita la que has presentado de este centro. Ujú. Y bueno, pues es verdad que estamos en una situación complicada en estos momentos y es preocupante y esperemos que seamos capaces de reaccionar. No reaccionamos a tiempo, como tú ya bien has dicho, pero bueno, esperemos que seamos capaces de mitigar en lo posible los efectos, ¿no? de este aumento de temperatura. Bueno, pues muchas gracias y vamos a volver a poner de nuevo en el chat el formulario para registrar la asistencia por si hay personas que se han incorporado un poco más tarde. Y ahora, a continuación, tenemos una experiencia muy interesante que lleva por título Tejiendo conciencia en el ámbito CETEM, que nos va a contar José Amoroz Martínez. Ella es profesora de Biología y Geología y en la actualidad tiene destino en el IES Pintor Rafael Requena de Caudete, pero ha trabajado muchos años en la Comunidad Valenciana y la experiencia que va a exponernos la llevó a cabo en el IES de la Mola de Novelda. Además, José pertenece al colectivo Obrin, que seguro que conoceréis alguno de vosotros y vosotras, y que es un colectivo que lleva muchos años trabajando los ODS. El trabajo de este colectivo ha sido reconocido con 3 premios nacionales de educación para el desarrollo por la vinculación con la Agenda 2030. He de decir que el curso pasado, desde el CEFIRE de Elda, se hizo un grupo para crear y compartir materiales para el ámbito científico, matemático, tecnológico, para primero de ESO, que este curso tenemos intención de retomar y que José fue una parte activa importante en él
y compartió los materiales que nos va a presentar hoy y que están a la disposición de cualquiera que pueda tener interés. José, buenos días, cuando quieras. Buenos días, Conchi, gracias. Bueno, yo decir que como estoy en el instituto y tenía clase, pues estoy con los estudiantes de Ciencias de la Tierra. Bueno, de momento, pues gracias por invitarme. Yo creo que la difusión de experiencias es muy importante porque todos y todas estamos haciendo cosas, pero a veces es muy complejo, ¿no? Que establecer contacto unos con otras y otras con unos para ver un poco cómo podemos trabajar juntos. Como ha dicho Conchi, yo esta experiencia que voy a presentar la hice el año pasado en primero de la ESO, en el IES La Mola de Novelda, en el ámbito CETEM. Es decir, que fue una experiencia de ámbito donde estaban integradas la biología, la tecnología y las matemáticas. Este curso en el IES Pintor Rafael Requena lo vamos a repetir en primero de la ESO, pero justo el alumnado que tengo ahora mismo en el aula hizo esta experiencia en cuarto de la ESO. Y la hicimos tercero, cuarto y primero de bachiller y lo llamamos, en lugar de primera cumbre climática biodiversa, el primer congreso biodiverso. ¿Por qué tienen estos nombres? Pues porque en realidad son juegos de simulación. Hace 2 años nos convertimos en plantas y animales, en seres vivos, y el curso pasado adaptamos la experiencia primero de la ESO, un nivel un poco más complejo, en el sentido de que hay que guiarlos muchísimo más para hacer las tareas. Y además éramos profesorado también muy diverso, con lo cual hubo que hacer una especie de cuaderno. Decir que, bueno, yo estoy como representante de esta pieza, pero que el colectivo BRIM, estos juegos de simulación vienen desde hace años y siempre han estado conectados, bueno, que en todos los juegos la emergencia climática es parte de la temática. Entonces, lo primero que os voy a mostrar es el roll-up que hemos diseñado para el Ministerio, donde vas a ver que está la cumbre, que es lo que vamos a explicar ahora, pero también están el resto de congresos anteriores y el que estamos haciendo ahora mismo. Si la pieza que vamos a explicar estaría aquí, enmarcada en el año pasado, la del primer congreso biodiverso que os he comentado sería la anterior, pero que llevamos varios años haciendo juegos de simulación con diversas temáticas críticas. ¿Por qué un juego de simulación y para qué? Pues después de comentaros la pieza, si queréis, lo vemos. Para meterlos en el juego de simulación les damos ya una invitación para que se lo tomen en serio como si fuera un congreso y van a tener que presentar un material. El material que tenía que presentar el alumnado de primero de la ESO era una carta, un logo y un cartel, pero lo tenía que presentar en primera persona como un animal extraterrestre que visitaba la Tierra para ver cómo estaba el planeta y explicar la emergencia climática al planeta de donde venía. De manera que al realizarlo de esta manera tienen todo que pasar, toda la información que van aprendiendo la tienen que pasar a un formato creativo y en primera persona. Bueno, esta presentación os la pueden pasar tal cual, pero yo pienso que es mejor que os pasemos el enlace donde está la entrada, porque aquí bueno, he puesto cosas de varias cosas, ¿no? Entonces, mejor os pasamos el enlace después. Este es el listado de animales que les dimos. Les damos un listado porque lo que queremos también es que hicimos 6 ejes temáticos. Uno de ellos es la contaminación, las altas temperaturas y el calentamiento global era otro, el derretimiento de los polos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitat y los incendios. Entonces, cada grupo, porque trabajamos en cooperativo, el año pasado fue muy difícil, todos lo sabemos, pero bajábamos al patio a trabajar en grupo cuando hacíamos este proyecto y entonces cada 4 animales pertenecían a un eje temático, es decir, que no todos los grupos tenían la misma información. De esa manera luego podíamos aplicar técnicas cooperativas como la de especialistas para que se contaran cosas unos a otros. Este es el listado, que este año vamos a cambiar algún animal y estos son resultados. Pero ahora seguimos poniendo un poco cómo lo conseguimos. Cada logo que tenían que hacer tenía que estar asociado a un problema socioambiental asociado a su animal. Aunque fueran extraterrestres, era como que empatizaban con el ser vivo que tenían que representar y de esa manera investigaban el problema socioambiental que le afectaba. Esta es la carta que yo hice de ejemplo. Una de las cosas que nos funciona muy bien en los juegos de simulación es que nosotros también lo hacemos. No es un trabajo, un proyecto que mandamos al alumnado, sino que empezamos nosotros también. Yo, por ejemplo, este año me he convertido en un litro de diésel y he hecho el ejemplo para cuarto de la ESO, que también vamos a trabajar el tema de la emergencia climática. Y en este caso yo hice mi carta de nutria y a ver si lo puedo compartir porque escuchéis un poco. Planeta Tierra, 14 de febrero de 2021. Hola familia, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien, pero os escribo porque estoy preocupada. Nuestra familia terrestre está bien, pero no sé por cuánto tiempo. El cambio climático del que nos habían hablado va muy rápido
Los seres humanos no entran en razón y la sexta extinción es una realidad. Primero, pedí a Freud que me enseñara cómo el ser humano estaba provocando la... No sé si se oye bien. ¿Me lo podéis decir por si acaso? Se oía, pero como si estuviese doble, como si, Claro, si, eso es lo que... si estuviese generando dos veces, sí. Ya no se oye de aquí. Bueno, no importa, se escuchaba doble. La idea es que este vídeo está colgado en la web y aquí estaba hablando yo, pero luego se escucha al alumnado hablar. Luego, si queréis, lo intentamos al final si sobra algo de tiempo. Vale, pues este es el ejemplo de carta, yo lo leí y luego como tarea extra tenía que grabarla. La mayoría la grabaron y quedó un vídeo muy interesante extrayendo fragmentos un poco de del trabajo que habían realizado. La carta la podían hacer en un formato que fuera más visual, como una fotocarta, y hubo un alumnado que lo hizo así. Este año este trabajo lo hemos reconvertido y van a hacer diarios de viaje. Con lo cual, pues si son animales extraterrestres y llegan a la Tierra, van a tener que ir visitando distintos lugares y van a tener que ir contando lo que se van encontrando. De todas maneras, las cartas siempre tenían una pauta, que ahora lo vemos con los cuadernos con las que estaban preparándolas, para que ellos tuvieran una guía y fuera más fácil. De ahí que salieran cartas tan potentes. Además, se les dio una vuelta. Hacen la carta, nos ponemos en grupo, las compartimos, nos ayudamos, otro compañero o otra compañera nos da ideas. De esa manera, poco a poco íbamos aprendiendo muchas cosas con vocabulario además bastante complejo para primero de la ESO. Y por último, lo que queríamos era transformar nuestro entorno y sobre todo buscar alternativas y escenarios de futuro. Entonces, no era quedarnos solo con la carta. Luego había que hacer carteles que luego pusimos por el centro. Estas son cartas de ellos, ¿vale? Que algunos extractos están en el cómic, las hicieron en valenciano o en castellano, dependiendo del grupo. Y este es el cuaderno que se les dio para hacer el trabajo. Entonces, aquí está todo muy pautado. Como éramos varios profesores, pues de esa manera también, quien quiera animarse, bueno, o este año, que somos varios profes también haciendo el Ágora, el juego de simulación de este curso, de esta manera nos vamos guiando. Tenían todo lo que tenían que realizar y lo íbamos trabajando en clase y algunas cosas iban haciéndolas en casa, por ejemplo, las entrevistas. Hay preguntas que las tenían todos igual, como esta, ¿cómo explicarías el calentamiento global? Y esta también, es decir, poniéndote en el pelo plumas, escamas del ser vivo que representas, cómo te afecta el cambio climático, qué otros problemas ambientales te afectan. Es decir, que cada estudiante trabaja una información en esta pregunta, aunque sea la misma pregunta para todos. Y aquí teníamos unos textos que son distintos y además tuvimos alumnos con necesidades bueno, no podían leer textos tan complejos y hicimos cuadernos con lectura fácil, con iconos. Incluso teníamos una estudiante que no podía, tenía que hacerlo por ordenador, hicimos un cuaderno interactivo. Implicamos a las familias, pensamos que es súper importante, entonces pues tenía que hacer entrevistas en casa, las podía hacer en audio, en vídeo, la mayoría las hicieron por escrito, preguntas sobre el texto, logos del año pasado, que este es de bachiller y este es de cuarto de la ESO, y entonces pues ellos ya con los logos que se habían hecho el curso anterior en Caudete, pues los de la Mola diseñaron el suyo porque ya tenían ejemplos y les era más fácil. El cartel, hacen diarios, como trabajo en grupo, ¿vale? Y también tenían lo que les íbamos a valorar y tenían también que hacer un discurso para el gran día. ¿Qué se hacía el gran día? Bueno, este es de hace 2 años que se hizo un bingo. Este año por tema COVID esto no se hizo, pero siempre empezamos los juegos de simulación con una especie de bingo, ¿vale? Pues busca un animal que estén destruyendo su hábitat o busca un animal que le afecte la caza furtiva. Este se hizo en Caudete hace 2 años, pero en la Mola se hubiera hecho si hubiéramos podido movernos un poco más. Lo que hicimos en la Mola es un juego. Nos inventamos un juego de emergencia climática que, bueno, lo puedo pasar o se puede colgar en el blog porque en realidad pues, fue bastante interesante. Yo lo usé después para hacerlo en distintas aulas. Pues noticias falsas, ¿vale? Detectar si eran o no falsas, si las habíamos sacado de los medios de comunicación. Y bueno, daba para debatir si lo trabajas en el aula, que el día fue como un juego, pero la verdad es que en el aula pues, salen debates muy interesantes con estas frases. Listados, ¿vale? Medidas para reducir mi huella ecológica. Ellos se dieron cuenta con este juego de todo lo que habían aprendido haciendo el proyecto, porque sabían contestar a las cosas. En mímica sabían, la huella ecológica es un concepto que es muy interesante y lo subieron a mostrar. Tabú, preguntas y bueno, nos gusta mucho el teatro. Y este lo usamos bastante, pasaron de ser animales a humanos al revés, y es decir, pues bueno, pues vamos al mercado, tu padre quiere comprar una piña, tú sabes que viene de Brasil y que
eso no es muy sostenible, ¿cómo lo convences, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta también hasta qué punto habían integrado algo que luego en su vida cotidiana sí que lo pueden usar. Y esto fue lo mejor, pues una vez calientan, esto siempre es una hipótesis de progresión, pues lo que hicimos fue una performance, un teatro. Cada grupo preparaba una escena, ellos no las conocían, o sea, estaban trabajando pues como un juego más, una actividad más de grupo. Y claro, aquí sí que la idea es todo lo que han aprendido lo van volcando en la obra de teatro y bueno, vamos a la cumbre del clima de Madrid, pero luego vamos a un instituto, visitamos, nos dicen qué medidas se pueden hacer, qué no, y sobre todo, básico, los escenarios. Los humanos no hacen nada. Un grupo escenificó un poco qué pasaría si seguimos así. Pero claro, eso crea ecoansiedad, porque cuando estás trabajando estas cosas, a mí los estudiantes no paran de repetir, es que todo es malo, es que el planeta, es que... Y claro, son niños de 12 años y tu intención no es esa, pero a veces caemos un poco en eso. Pues si no se puede hacer nada, además caemos también en un peligro, ¿no? Pues si no se puede hacer nada, total, yo lo que haga no sirve. Entonces era muy importante crear este escenario, ¿no? 2040, los humanos han actuado gracias a la cumbre, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos a partir de ahora y en qué pueden participar como ciudadanos críticos? Porque estos juegos de simulación, el por qué y el para qué, es justo eso, es aplicar eso a tu vida, transformar, ser un agente transformador, que te conviertas en un ciudadano crítico. Eres un sujeto político, vas a ser un consumidor, qué es lo que quieres consumir, lo que no quieres consumir. Entonces, pues bueno, la idea era un poco esa. Luego hicimos una canción, estos son máscaras, yo no he querido poner fotos de ellos, si hubiera estado Novelda, se hubieran conectado ellos a explicarlo, hubiera sido mucho mejor. Además, ayer se lo comenté que lo iba a explicar, y os hubieran comentado un poco también cómo lo vivieron. Yo en sus diarios, como hacemos diarios de aprendizaje, la verdad que la experiencia para ellos ha sido muy gratificante y han aprendido mucho. Pero bueno, si lo contaran un año después, yo tendría mucha curiosidad en saber un poco qué se les quedó ahora que ya no estamos en caliente. Estas máscaras, siempre hay alumnado con más necesidades y no siempre vamos a dejar que hay cosas que se hagan en casa, porque no todo el alumnado va a tener una familia que pueda ponerse a generar la máscara. Entonces, lo que sí que hicimos también es llamar a un tallerista para que nos enseñara a hacer máscaras con cartón, con material reciclado, y de esa manera pudiéramos, bueno, todos estar disfrazados, porque la idea es no dejar a nadie atrás en este tipo de juegos también, empoderar al alumnado, que vean que todo el mundo puede hacer las cosas. Aquí nos faltaba un logo, tenían que ser 24, eran 24 estudiantes y no se puso logo hasta que esta persona lo hizo, pero no la agobiamos, lo que hicimos es acompañarla, falta una persona. Pues hoy la primera tarea es que ese grupo tiene que ayudar a esa persona a que tenga el logo, ¿vale? Entonces, también he puesto aquí, bueno, esto es un poco, nosotros tuvimos de escenario una exposición que se había realizado en Caudete el año anterior, porque la temática era igual, y para que veáis un poco, estos son logos también del año anterior, que trabajamos, claro, con alumnado hasta de bachiller, si se hace interniveles, como hacemos los juegos, el año pasado no se hizo así por pandemia, es mucho más potente todavía. Mezclar alumnado de primero de la ESO con tercero, de tercero con cuarto, de tercero con bachiller, y ese año trabajamos recursos más complejos y en lugar de cartas, este año vamos a hacer diarios, hicimos infografías. Todas estas infografías estuvieron en el espacio. Es decir, que una de las cosas que hacemos también es nosotros también hacemos nuestra hipótesis de progresión. Vamos complejizando un poco los juegos de simulación que vamos haciendo. Yo, como sé que es algo así, bueno, yo lo sé por otras veces que he explicado los juegos de simulación, que a veces no se ve claro, lo que me gustaría es algo de feedback. O sea, si se ha entendido, no se ha entendido, tenéis alguna pregunta, si a alguien le ha gustado o no, porque a veces no hay preguntas, pero para mí, por lo menos, que hable una persona o dos y diga, pues a mí me parece interesante o no, es una forma también de tener un poco de feedback y de no apagar el ordenador sin saber un poco lo que piensa al menos una o dos personas. Pues como estábamos comentando al principio, como estamos utilizando Webes Events, es unidireccional y no pueden hablar. Ese es un problema, pero sí que podrían manifestarse a través del chat. Y Así se que está manifestando y están diciendo que vale. es muy interesante, muy completo y que, aunque ha sido comprimido en el tiempo, que ha quedado muy claro. Están aquí muy bien pensado, cómo adaptarlo ahora a primaria, lo que están viendo. Tuve la suerte de que mi hija estuvo en su tutoría y le caló mucho. Me gustaría saber cuánto tiempo se ha llevado el proyecto. Esto como pregunta.
Vale, al talón primero a sexto sería súper fácil. Yo el material le pasé 2 enlaces, o sea, si podéis pasar los enlaces que os pasé al correo, lo podéis visitar todo en el blog, pero también ahí hay un correo electrónico, podéis contactar, porque a veces no colgamos todos los cuadernos, colgamos solo una muestra y todo lo que sirva, es decir, os lo mandamos. Luego, para los juegos de simulación intercentros que hacemos, invitamos a todo el profesorado a participar. Es decir, que cuando queráis participar en uno de los juegos que hacemos intercentros, podéis venir a las reuniones, nos reunimos una vez al mes y nos reunimos en el IES La Mola y de esa manera vamos invitando a gente, ¿vale? De hecho, este año somos 12 centros interesados y es posible que nos toque hacer 2 ágoras, que este año le vamos a llamar ágoras, porque no vamos a poder hacer intercentros 2 veces. Pero aparte de intercentros, que siempre hacemos el juego de simulación en el instituto. Entonces sería una forma también. Llevamos haciendo muchas cosas dentro del proyecto BRIM, tiene muchas piezas de proyecto, pero los juegos de simulación llevarán 6 o 7 años ya. Nos premiaron el de recursos, conflictos y migraciones y el ecofeminista hace 2 años, justo el curso de la pandemia. Vale, Sí. no, perdona. Termina. No, que estaba leyendo, porque ahora sí me he puesto el chat para hacer en el centro, hay algún enlace. Hay los enlaces del blog, si ponéis, Los he subido, sí, lo he los subido acabo los de dos. ver. Si ponéis dentro de Fanatic, buscáis la etiqueta congresos, salen todos los congresos que hemos hecho. Pero que luego, eso, si queréis contactar, mandáis un correo y lo vemos. O sea, ponéis un nuevo contacto y lo hablamos. Primaria ha participado, en juegos de simulación no. Ha participado en otro tipo de encuentros, pero este año la idea era empezar un poco a invitarlos. Y bueno, de la tutoría no sé quién ha hablado, pero bueno, supongo que será Encarni, porque estará conectada del cole. Entonces, pues nada, te agradezco mucho el comentario, pues supongo que no tenía más madres profesoras. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, con primero de la ESO, porque en pandemia todavía hace más falta esto. Entonces, este tipo de experiencias creo que las hemos perdido y las tenemos que volver a lo humano, porque es como mejor se aprende. Y a mí aprovecho para hacer una reflexión personal. La pandemia nos ha llevado a usar muchas TICs y el proyecto que os acabamos de contar, sí que usamos, pues ya veis que montamos luego de todo un poco, o si se hacen infografías, pero fijaros que este año la condición del diario es que se haga papel. Creo que tenemos que volver a hacerla, no sé, hacer las cosas menos a través de la pantalla y que ellos se den cuenta de hablar, debatir y volver a dejar tiempo para que de verdad dialoguen, porque si no, no vamos a llegar a un escenario de futuro posible. Vale, están Pues muy comentando, si lo bien. has visto, que puedes poner algún correo para contactar si... Vale. Os pongo el del colectivo. A ver si no. Pues muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, José. Ha sido muy interesante y yo creo que por los comentarios que hay en el chat ha gustado. Espero que sea motivadora y bueno, pues tendríamos que dar paso a la siguiente intervención. Si tenéis alguna pregunta más para José, podéis hacerlo a través del chat y ella podrá contestaros. Pasamos ahora a la siguiente intervención, como decía, en la cual se va a hablar sobre la quinta Confit o Conferencia Estatal de Jóvenes, que este año ha llevado por título Transformando la Escuela para Transformar Pueblos y Ciudades, un sueño alcanzable. Y esta edición se celebró a principios de octubre en Guadarrama, Madrid. La Confit es una conferencia que está organizada por ESENRED, Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red, que es una red a nivel estatal que ha contado con la colaboración del Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana. Y en esta conferencia han participado alumnos, docentes y técnicos de las diferentes administraciones, porque en esta red participan centros de bastantes, de la mayor parte de las comunidades autónomas. Entonces, para que nos cuenten su experiencia en esta Confit, tenemos con nosotros a mi compañero Pepe Sanchís. Él es asesor del CETEM y
asistió como técnico y como representante de la red de centros sostenibles de la Comunidad Valenciana, a la que pertenece la Sarsa 2030. Y además tenemos también a Tania Lamar, que es directora del CEIP Lluís de Santàngel, del Saler, y a un alumno del mismo centro que se llama Martín Jiménez Linard, de quinto de primaria, que es ecodelegado del Comité Medioambiental de este centro y que acudió a la Confit en representación de su centro y de la Comunidad Valenciana. Bueno, bienvenidos a los tres y os doy paso. Hola, buenos días. Pues bien, yo pasaré la presentación, compartiré la presentación y daré paso a Tania y sobre todo a Martín, que nos tiene que contar bastantes cosas que queremos que sea el que nos lo cuente porque la Confin es de jóvenes, es de alumnos. Entonces voy a empezar a compartir la presentación y pasaré a ver si es posible un par de vídeos muy cortitos que son uno de invitación a la Confin previo y luego otro que es resumen 1 minuto y pico lo que se ha hecho. Vale, se ve, ¿no? Sí, ya estás compartiendo. Bueno, resumiendo muy rápidamente esto, lo voy a decir muy rápido. Senred es una red estatal, como ha dicho Conchi, de centros por la sostenibilidad y tiene como elementos clave 4 cosas. Una es el seminario de técnicos, que el próximo tendrá lugar el mes que viene. Siempre se realiza en el CNEAM, en Balsaín, en Segovia. Y ahí se establece un poco, se redacta el plan de acción de las redes y se reparten un poco las responsabilidades sobre el resto de eventos que se van a hacer durante el año. Por ejemplo, pues el simposio, la acción del 5 de junio y la Confint. Por otro lado está el simposio de profesorado, que es un encuentro que se hace de profesorado en julio, también en el CNEAM, en Balsaín. Y ahí pues se intercambian un poco proyectos, ideas, pues se cuenta un poco lo que hacen en cada centro en las distintas redes y van representaciones pues de todas las redes también. Luego también, en tercer lugar, está la acción conjunta el 5 de junio, que coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, pues todas las redes de Senred, organizado por una de las redes que se hizo responsable en el plan de acción, hacen una acción común en la que comparten pues, archivos, vídeos, según lo que se propone cada año. Aquí tenéis pues, una foto de la que se hizo hace un par de años, que es pues, una vacuna por el planeta porque coincidía con el confinamiento y entonces cada red digamos que propuso medidas para mejorar la salud del planeta. Y por último, la más importante, que es la que vamos a hablar ahora, es la Confint. La Confint es una conferencia internacional, toma su nombre de la Conferencia Internacional de Jóvenes de Brasilia, que se titulaba Cuidemos el Planeta. Y hasta ahora se han realizado 5 estatales y ahora veréis un poco las modalidades que hay, que lo tengo en la siguiente, que es de centro. Este es un poco un proceso que debe realizarse porque si no, no tiene sentido la estatal si no se ha hecho de red y si no se ha hecho de centro. Entonces, los centros hacen su Confin. La Confin de centro esencialmente es que se lleva adelante un proyecto anual y ese proyecto anual al final de curso pues se comparte con la comunidad educativa y con quien quiera acudir al centro a conocerlo. Ahí en esa Confin además se hace una votación para que representantes de ese centro acudan a la Confin de red. La Confin de red es de la red o sea, autonómica, provincial o la modalidad que sea, en nuestro caso sería autonómica, en la que esos representantes de los centros acuden a un lugar, en nuestro caso pues se ha hecho una y se hizo en el Centro de Educación Ambiental, ahí en Sagunto, y allí los chavales pues también intercambian sus proyectos con el resto de chavales de otros centros, de representantes. Y luego el siguiente nivel, digamos, de Confint es la estatal, que es bianual, se hace una cada 2 años, hasta ahora pues se han hecho 5 y la última ha sido en Guadarrama, y para acudir a esa estatal, en la de red pues se ha hecho también una votación para que acudan representantes de la red a esa estatal, representando en este caso a la red. Y luego, por último, el último nivel sería la europea internacional, que se han hecho hasta la fecha 3. La verdad es que la última se hizo ya hace bastante por el tema de la Confint y por dificultades en encontrar proyectos similares a estos en otros países, pues no se han desarrollado más. Pero, en fin, la idea es eso, extender este modelo o, pues por lo menos, hacer encuentros con redes que tengan un carácter similar al que tienes en red, ¿no? Aquí tengo unos vídeos
has detectado muchos problemas que sufre tu pueblo o ciudad y que quieres cambiar. Estos problemas no pasan inadvertidos, tampoco para nuestros gobiernos locales, provinciales, autonómicos y estatales. De hecho, ya han empezado a diseñar el camino. Ya está en marcha la Agenda Urbana 2030, un conjunto de propuestas basadas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, propuestos por la ONU. Nosotros los jóvenes somos los ciudadanos del futuro y con nuestras acciones construiremos un mañana. Un mañana que no tiene cara B. Como representantes de nuestros distintos territorios, tenemos una misión. Tenemos que compartir nuestras acciones, nuestras experiencias, nuestra visión y nuestro conocimiento. Porque juntos detectaremos qué cambiar. Porque juntos podemos hacer propuestas para contribuir a la Agenda Urbana 2030. Porque estamos hablando de su presente, pero también y sobre todo de nuestro futuro. Y no hay planeta B. No hay planeta B. No lo dudes más y ven a la quinta con fin estatal, transformando la escuela para transformar pueblos y ciudades, un sueño alcanzable. En Guadarrama del 3 al 6 de octubre y en Sevilla el 7 de octubre. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Este decía que era un poco el que se anima a participar en la Confint, y luego hay otro en la que pues un grupito de alumnos explica un poco lo que se han hecho en un minuto. Durante 4 días nos hemos reunido en Guadarrama. Hemos venido a trabajar, a buscar soluciones contra los graves problemas que dañan nuestro planeta. Hemos compartido acciones concretas y diseñado planes reales para mejorar la calidad de vida y la salud del medio ambiente. Somos niños y jóvenes de toda España preocupados por el futuro de nuestro planeta. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Nosotros ya cuidamos del planeta. ¿Y tú? Se hizo un vídeo más amplio, pero este todavía no lo tenemos, pero ya lo pasaremos. Vale, entonces ibas a poner el enlace del vídeo y voy a poner yo el del otro vídeo. De acuerdo, sí, como ¿Vale? son cortitos los puede ver, como Exacto, aparecen en el chat. Ya lo... Vale. Bien. Y luego os pondré otros 2 enlaces a vídeos de la intervención en la FUE, que es otra cosa que se hizo. Bien, aquí tenéis 2 fotos de la delegación de la Comunidad Valenciana. La de la izquierda es cuando salíamos de la estación del AVE todos juntos, y la de la derecha es de allí en el albergue. Pues eso, las personas que fuimos. Fueron 5 alumnos, uno fue Martín, luego fue Virginia de Nules, Albert de Benaguacil y Ainara fue de Aldaya, y Gisela de Alcalá de Xivert. Fueron 2 profesoras, Tania y Virginia. Aquí detrás a la izquierda está Geray, que fue facilitador, y luego Vicente y yo de técnicos. Aquí tenéis la foto de todo el grupo que hizo la Confint. Y bueno, ahora es lo que nos va a hablar Martín de lo que se hizo allí, porque allí estuvieron trabajando los 4 días. Se elaboró un cómic, se hizo un rap, se redactó un manifiesto al que se dio lectura al final, en la clausura, y luego se trasladó al Foro de Agenda Urbana de Sevilla. Y como en la ceremonia de clausuras bailaron todos una danza. Por otro lado, a la vez, pues también compartieron sus proyectos. Los centros llevaron un póster cada centro con un poco una infografía de su proyecto, y pues cada representante de cada centro lo explicaba a sus compañeros. Hubo una actividad que explicaremos brevemente, que fue pues una cosa que organizaron los facilitadores, que era como un ensayo de un posible colapso. Se votaron los ecodelegados, que como os he dicho, pues serían los que iban a representar en eventos a nivel europeo, pues por ejemplo el Foro Urbano de Sevilla, pues también fueron los ecodelegados votados. Los docentes que estaban allí de acompañantes también hicieron cosas para no aburrirse, ¿no? Porque los chavales estaban haciendo sus cosas separados de los adultos. Y entonces se le organizaron unos talleres de docentes que nos contará Tania.
Contaremos brevemente también el papel de los facilitadores y luego se asistió al Foro Urbano de España en Sevilla, que también lo contaremos. Entonces, ahora cuando quieras, Martín, tú vas contando y yo voy pasando diapositivas. En el cómic yo no estuve, pero el primer día hicimos una feria que cada uno tenía su póster y había dos grupos, A y B. Primero los de A explicaban su póster y los de B iban rondando por la habitación esa y escuchaban los otros pósters. Y después que yo estaba en el de B, lo explicaban los de B y los de A escuchaban. Y también todas las noches hacíamos como un tipo de juegos. Y el primer día hicimos un juego para conocernos. El segundo, uno que pone los divergentes, que no me acuerdo muy bien. Y pues eso. Después, el segundo día nos repartieron en 4 grupos: agua, fuego, tierra y aire. Y en la feria, cuando ya habíamos acabado de explicarlos, nos dieron a cada persona 4 pegatinas. Uno que era de agua, fuego, tierra y aire. Y en esos tenían en común cada uno 4 DS. Y después las personas les ponían a los otros pósters cuál creían que le pegaba más con los ODS. Y después ya nos repartieron en agua, fuego, tierra y aire. Yo estaba en el de aire con Gira y otra más, que no me acuerdo cómo se llama. Después también en el segundo día, entre esos grupos, hicimos como ideas, por ejemplo, ceniceros portátiles que tú si fumas metes ahí el cigarrillo y después cuando ves una papelera los tiras todos que has usado. Así todo el rato y le buscábamos, y también hacíamos como problemas y le buscábamos las soluciones. El tercer día ya se acabaron esos 4 elementos y nos dividimos en otras cosas que podíamos elegir. Rap, danza, manifiesto y cómic. Yo estaba en el de rap, hicimos un rap, ahí estamos. También había un manifiesto que... Está ahí. ¿Cómo se va a hacer el manifiesto? Eso es como, bueno, así es como se hizo el manifiesto, que yo no estaba. Y también un cómic y una danza que después la practicamos un poco, que eso sí que lo hacían todos. Y el último día la bailamos todos juntos. Ahí estamos practicándola. Y después también en el tercer día hicimos una elección de delegados que decidimos de cada comunidad iba a ir una persona a Sevilla, a esa cosa, que ahí está, al FUE. Estamos votando, cada uno tenía que votar uno de su comunidad y 2 de cualquiera. ¿Qué hicimos también? Y ya está, ¿no? Aquí tenéis los que salieron elegidos, que se presentaron Sí. en la ceremonia de clausura. Y ahí está Inara, que es la cuarta, empezando por la izquierda, que fue la de la Comunidad Valenciana. Pero fue otra niña, ¿no? Fue... Sí, a la fue Virginia, porque Sí. por cuestiones organizativas pues vimos que era más conveniente que fuera ella, que iba con su madre. Molt bé. Vale. ¿Ya está? Sí, Molt bé. sí. Vale, pues ahora Tania, breument, expliques. Vale, bueno, pues bon dia a totes i a tots i moltes gràcies a Martín, que és un ecodelegat, la veritat és espectacular i ens està ajudant molt en el comitè medioambiental del col·le. Jo, com ha dit Pepe i el Conxo, soc la directora i mestra del FEIUS de Sant Àngel del Saler
i nosaltres estem participant en un projecte d'investigació i innovació educativa de la Conselleria d'Educació per poder transformar el nostre centre en una ecoescola. I al llarg d'estos anys i de tot el que dura el projecte pues, estem participant en totes les activitats possibles, a més de portar-les també així al centre. L'experiència de la Confint, la veritat és que va ser molt, molt enriquidora, perquè encara que els xiquets i les protagonistes i d'ells van iniciar aquests 4 tallers de rap, dansa, còmic i sobretot el manifest, que és el que se va llegir a la FOI, que vos recomane que vegeu el vídeo perquè se posen els pèls de punta, va ser molt, molt emotiu també el veure gent jove ja implicada en aquests valors i en les coses tan clares. No? Tenim una joventut en un potencial espectacular i la veritat és que des d'ací també donar-los l'enhorabona a tots els participants, tant els facilitadors com els xiquets i xiquetes que participaren. Els adults estaven fent els tallers de docents. Entonces, el primer taller va ser el de... El primer taller va ser el de procesos creativos para situar la vida en el centro. El va dur endavant Francisco de la red de Albacete i Juan de la red de Palencia. El que més me va cridar l'atenció d'este taller va ser el canvi de perspectiva, no? Des d'una visió més centrada en posar el professor en el centre del procés educatiu. Després tenim una altra més innovadora, que és posar a l'alumne en el centre del procés educatiu, i aquesta visió ja de lo que es tracta és de posar la vida en el centre del procés educatiu. Aleshores, es tracta de posar-nos en una situació d'observació que considera la vida la més important per a dissenyar totes les activitats i partir des d'aquest punt de vista. I això va ser una gran novetat per a nosaltres i va posar-li nom al que nosaltres ja intentem així en el centre. Després, en el segon taller, se'ns va explicar l'agenda urbana, ens van repartir un material molt interessant, que és la guia per a l'educació primària, que ens donaran el llibre, però també la teniu en versió digital. Aquesta guia posa en pràctica els 10 objectius de l'agenda urbana i ho fa des d'un punt de vista molt didàctic. Fa una introducció teòrica molt motivadora que desperta molt la curiositat de l'alumnat i després suggereix diverses activitats, enllaços d'interès i fins i tot pot ser vàlida per a primer cicle de secundària. I és una gran recomanació per a tots els docents que vulguin treballar en els seus centres la sostenibilitat. Després, en el tercer taller, explicarem què és la Confint i què aporta als centres la seva metodologia. Ja ha explicat Pepe què és la Confint i d'on ve, però a mi el que sí que m'agradaria insistir és en la metodologia Confint, que és que els joves eduquen als joves i és des d'ells, des d'ells, en totes les iniciatives que nosaltres hem de replegar i treballar, perquè un dels problemes que ens trobarem en el nostre centre és que volíem empoderar l'alumnat, però no sabíem molt bé com. L'experiència que l'ha contat la companya anterior també ha sigut molt enriquidora, però aquesta, que és la metodologia Confint, de primer el per què, el veure quin problema tenim, després, què és el canvi que volem aportar al nostre centre, a la nostra societat, al nostre barri, i després, per últim, quina acció farem per a poder aconseguir aquest canvi des del centre educatiu. I ahí apareix ja totes les fases de l'educomunicació. Primer se detecta el problema, després se planteja quin canvi volem, després se decideixen totes les accions, se participen en les conferències escolars, després se planifica l'acció, s'actua i s'avalua tot el procés i se torna a començar, detecta un altre problema, etc. I aquesta metodologia Confint, que parteix la base des de l'alumnat, ens va resultar també molt enriquidora. El taller número 4 va ser el de la participació dins i fora del centre educatiu. Es va establir com un debat sobre què és la participació i ens van donar a conèixer el que és l'escalera de la participació de Roger Hart, que va des del nivell 1, que passa per la manipulació, on els xiquets no comprenen el que s'està tractant i, per tant, si no poden comprendre, no poden aportar les seues pròpies accions, fins a l'escala 8, on la participació en aquest tipus de projectes està iniciada per l'alumnat
I les decisions són compartides en els adults que treballen en ells. No? Es tracta de que les iniciatives juvenils o les iniciatives de l'alumnat ante les quals els adults el que fem és mostrar interès, comprendre-les i ens animem a participar. No? I este pues, seria la participació total per a la metodologia Confín. I per últim, pues, des de la nostra comunitat, Pepe i Vicente feren un taller molt interessant sobre els objectius de desenvolupament sostenible como marco de los proyectos educativos en los centros. Las luces y las sombras, mai millor dit, perquè sí, tenim el paper ahí, tenim l'agenda urbana, però realment no sabem, en algunes ocasions, no som conscients de treballar més un o un altre i ells feren ahí pues, com un panell molt visual de com estava treballant cada centre, quins objectius i de quina manera. I la veritat és que va ser molt enriquidor perquè després ens centrarem en la perspectiva també ecosocial, no? Ens plantejarem 3 preguntes. Què fem en aquests projectes de sostenibilitat? Ens centrem exclusivament en els ODS amb una temàtica mediambiental estricta o fem un passet més i els desenvolupem com una estratègia mediambiental però amb aspectes de conscienciació social? Doncs no, ells ens convidaren a anar més enllà, no? a abordar una perspectiva ecosocial, és a dir, que tot el que fem en el centre està relacionat no només en els projectes de sostenibilitat, sinó en els problemes socials que moltes vegades estan units als problemes mediambientals i els mediambientals als socials. No? I doncs, això després establirem un debat sobre si el terme de desenvolupament sostenible és un terme contradictori. I doncs, la veritat és que vam eixir d'allí amb moltíssimes idees i ja com a colofó el que farem va ser visitar l'escola Josefina Carabias de Madrid, de Matalpino, que a més ha rebut la distinció d'Escuela Verde de l'Ajuntament de Madrid o de la Comunitat de Madrid, ara no ho recorde bé, i doncs va ser un plaer i vam eixir d'ahir moltíssimes idees sobre la construcció d'un model de pati sostenible, un model de pati inclusiu, coeducatiu, en molts racons. Després ens ensenyaren com des d'infantil els xiquets ja aprenen què és la sostenibilitat, el reciclatge, l'estalvi d'energia, les accions del dia a dia i les tenen molt interioritzades. Tot el que utilitzen en les classes de plàstiques a base de materials reciclats i són treballs per a ells mateixos. Per exemple, en aquest moment estaven en bolses de ràfia que se trencaven o que estan trencades, s'estaven fent el seu propi embolcall per a l'esmorzar. I després en el pati tenen tota la fauna i la flora perquè ells estan en el Parc Natural del Guadarrama i tenen tota la flora i la fauna etiquetada en la foto. I la veritat és que va donar gust aquesta visita i ens va donar moltíssimes idees i jo dono les gràcies perquè participar en la 5a Confín per a nosaltres ha sigut una gran oportunitat i una injecció d'energia després de vindre d'on veníem, que continua sent una situació difícil en els centres educatius, igual que en la resta de la societat. I gràcies a totes i a tots per convidar-nos a participar en esta sessió. Pues gracias a vosotros y especialmente a Martín, que lo ha hecho fenomenal. La verdad es que seguro que es un ecodelegado bueno porque aquí lo ha hecho genial. Y si queréis dejar algún mensaje para ellos en el chat, Pongo un minuto, muy rápidamente, unas cosillas que quedaban. Papel de facilitadores, que son jóvenes un poco mayores que los que asisten, pero son jóvenes y son los que acompañaban al alumnado. Los docentes estaban en un lado y los alumnos en otro, comían separados y solo en algún evento, pues en la inauguración y en la clausura nos juntamos todos, pero quienes mantenían un poco la atención y dinamizaban eran los facilitadores y facilitadoras, un papel fundamental. Y luego la participación en el foro urbano que he comentado, que ahora os pondré un par de enlaces a vídeos de YouTube, que está la lectura del manifiesto y así podéis escuchar el manifiesto, y luego la mesa redonda en la que participaron también. Dura 1 hora y pico, pero bueno, la lectura del manifiesto es muy cortita y eso sí que probablemente vale la pena verlo. Y luego, a la vez que estaban participando en el foro urbano, participamos en streaming en un programa en el que vamos a participar semanalmente también. Bueno, van a participar los ecodelegados,
que se hace desde Cantabria, desde el CEDREAC, y comentan noticias ambientales y tal. Y entonces aprovechamos que acabamos de terminar la Confint para que ellos estos cuatro representantes, entre los que se encontraba Ainara, pues comentaron lo que habían hecho en la Confint y demás. Y aquí pues también pondremos unos enlaces al programa. Es un canal que se emite semanalmente y que además luego queda en YouTube, de manera que no hace falta asistir directamente, sino que se puede ver en diferido. Y es un programa muy entretenido para chavales, resulta bastante atractivo. Os pondré también los enlaces, pondré estos enlaces ahí en el chat y así los podéis ver por no extenderme más. ¿Vale? Bueno, pues nada, Muy bien, gracias. gracias, Pepe. Muy bien, pues como vamos un poco justos de tiempo, damos ya paso a Emma Cazorla, que os va a comentar algunas cosas relacionadas con la SARS 2030. Hola Emma, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien, no? Sí. Vale, bien, yo voy a hablar en lugar de los compañeros y compañeras de la Inspección de Educación que estamos implicadas en este proyecto de la Red 2030 y os estamos animando a participar. En primer lugar, queremos dar las gracias a todas las personas ponentes que participan de manera altruista y bueno, sin los que no podríamos mantener estas sesiones. Y por supuesto también a todas las personas que habéis tenido a bien conectaros y que estáis muy animados a continuar en este proyecto. Sabéis que tenemos las sesiones estas mensuales, la siguiente será el 24 de noviembre. Intentaremos, puesto que es el día anterior al Día de la Prevención de la Violencia de Género, intentaremos a lo mejor dar un cariz en este sentido a esa sesión. Quería brevemente comentaros varias cositas. Aparte de plantearos el reto, que hablaré al final, queríamos comentaros que ya os lo hemos puesto en el Telegram, porque sabéis que tenemos Telegram y página web. Y os iremos poniendo también todos los enlaces que han surgido hoy en la sesión. Y bueno, estas las hemos puesto, pero los quería resaltar. Uno de ellos es que ha salido en la resolución del 18 de octubre, se ha publicado una resolución que regula las estancias formativas de docentes en centros de la Comunidad Valenciana para intercambios de experiencias. Es para docentes, pero bueno, es el IMOUTE. Hay centros que pueden ser anfitriones que reciben a los observadores para compartir experiencias docentes y que pueden ser perfectamente actividades o acciones relacionadas con los ODS, que es lo que estamos trabajando. Luego también se ha publicado el día 7 de octubre, en una resolución de 7 de octubre, también ahora hace poco, una subvención para entidades, no para los centros, pero sí para entidades que realicen actividades que tengan que ver con los ODS para implementar estas actividades. Se nos había ocurrido que los centros no pueden participar, pero sí pueden participar las AMPAs. Entonces, a lo mejor a través de los centros podéis animar a las AMPAs a que colaboren en este sentido. También hemos puesto en Telegram el curso en abierto que tiene CEFIRE, esos cursos de autoformación, y hay uno de ellos que se llama Los ODS en los centros, una aproximación a la ecoauditoría. Eso está en abierto, podéis entrar en cualquier momento. Lo pusimos en Telegram, lo volveremos a poner y lo pondremos también todo esto en la página web. Y luego comentamos desde el principio que queríamos plantear una serie de retos a los centros que estéis en la red para ir realizando periódicamente. Entonces ahora nos tocaría plantear el primer reto. Haremos un cartelito, ahora no he querido compartirlo por no perder tiempo, que se nos eche un poquito tarde, pero lo pondremos en Telegram, lo pondremos también en la red y lo pasaremos a nuestros compañeros y compañeras de la inspección para que lo envíen también a todos los centros. Pues el reto consiste en calcular la huella de carbono, de acuerdo con la guía que nos ha comentado Serafín y por supuesto con su ayuda, la huella de carbono que se genera en un día de traslado de nuestro alumnado de su domicilio al centro escolar y del centro escolar al domicilio, ya sea pues como vayan, en coche de la familia, en moto, en transporte público, etcétera. Se puede hacer a través de las tutorías y luego alguien centralizarlo. Y después compensar de alguna manera la naturaleza por ese dióxido de carbono que hemos echado y mediante la plantación de árboles, ¿vale?
Nuestra compañera Bárbara ha contactado con la Consellería de Agricultura y sabemos de que hay una relación de viveros que también os pondremos en Telegram, en la web, y os lo mandaremos, una relación de viveros en los que se regalan los árboles. Entonces pasaremos el enlace para solicitarlos y podéis solicitarlos desde el centro docente a esos viveros e ir a recogerlos. Podéis solicitar el número de árboles que queráis. El reto es plantear como mínimo aquellos que sean equivalentes a la huella de carbono que hemos calculado, y se podrían plantar en el centro escolar, en las inmediaciones del centro, bueno, o en algún lugar que acordéis con el ayuntamiento de la localidad. Luego sería interesante que contactéis con el ayuntamiento para que os digan cuándo se plantaría. Queríamos hacer esta plantación el Día del Árbol, pero el Día del Árbol es en marzo, y nos han dicho desde Agricultura, desde la Consellería de Agricultura, que los árboles se tienen que plantar en otoño. Por lo tanto, había que pasar el Día del Árbol a un día de noviembre, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el reto no acaba con la plantación de los árboles, sino que el reto es conseguir que los árboles sobrevivan. Por lo tanto, habría que planificar en el centro alguna serie de actividades para hacerles un seguimiento y como mínimo ver que a final de curso han sobrevivido o los que han sobrevivido, y también plantear una estrategia para el curso próximo, para que evidentemente sobrevivan, que ese es el objetivo. Os mandaremos también un formulario por si queréis cumplimentarlo para aquellos centros que quieran participar en este reto y que nos vayan contando si queréis mandar fotos, etcétera. Y para nosotros también hacer una especie de seguimiento. Y bueno, yo creo que ya no tengo nada más que contaros, reiteraros el agradecimiento y luego destacar una cosa que me ha gustado mucho, que nosotras insistimos continuamente y lo ha resaltado Tania y lo ha resaltado también Serafín, y bueno, en las ponencias de hoy se ha estado viendo que todos los planes del centro tengan una perspectiva climática, social y feminista. Es decir, el objetivo no es que se hayan actividades independientes y bueno, celebrando efemérides o de un grupo de personas, sino que le demos a todo el centro, a todo nuestro proyecto de centro, incluidas las programaciones didácticas, ese cariz del que estamos hablando en estas sesiones. Y bueno, ya está. Agradecer de nuevo vuestra participación y que nos vemos el 24 de noviembre. Que disfrutéis de la tarde. Muy bien, pues muchas gracias, Emma. Y bueno, espero que os haya resultado interesante y motivadora esta sesión, y a mí solamente me resta daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia y esperar veros en la siguiente sesión, que sería la de noviembre. Pues hasta el mes que viene. Adiós a todos.